13:32, a un año de la jornada de protestas de octubre de 2019, que inició como manifestación en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, quedaron en los archivos de la Fiscalía procesos sobre actos de vandalismo y violencia alrededor de todo el país. Sin embargo, 669 de estos casos aún están en etapa de investigación previa. Además, las versiones sobre los hechos que ocurrieron durante las manifestaciones difieren entre las organizaciones sociales que participaron y el gobierno nacional. ¿Qué cambios políticos y sociales se dieron en el país después de la jornada de octubre de 2019? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:33, estamos conectados ya con Juan Sebastián Roldán, el secretario general de Gabinete de la Presidencia. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted. Secretario, a un año después de las protestas, la Fiscalía tiene abiertos expedientes por al menos 29 delitos: daño al bien ajeno, paralización de un servicio público, ataque, resistencia, sabotaje, secuestro, robo, terrorismo, entre otros. ¿Se ha logrado ya determinar responsabilidades sobre lo que el gobierno ha llamado un intento de desestabilización de la democracia? Gisela, las funciones del Estado son independientes. A nosotros nos corresponde hablar de lo que el Ejecutivo hace. Es la Fiscalía y los jueces los que tienen que responder al respecto de lo que ha sucedido. Los ecuatorianos vieron transmitido por televisión buena parte de los delitos que usted ha reseñado hace un momento, y es la Fiscalía y los jueces quienes tienen que responder al respecto. Yo no me voy a pronunciar sobre el tema. Sin embargo, la buena noticia es que octubre hoy es un octubre tranquilo, un octubre pacífico, más allá de la intención de muchas personas de complicarlo, de meter miedo. Los ecuatorianos no tenemos por qué tener miedo. Hemos buscado el camino para solucionar los problemas de fondo que generaron esa distorsión por la que los combustibles permitían enriquecerse a contrabandistas y a personas que no lo necesitaban, y el país está en paz. Esa fue la palabra que el presidente otorgó y la que ha cumplido el presidente durante este año. Justamente sobre el hecho de que Ecuador ya está en paz, digamos, el pasado 1 de octubre, un rótulo enorme con la leyenda "Octubre volvió" fue retirado de las faldas del Pichincha. El comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, indicó que un equipo realiza las investigaciones de quienes colocaron esa leyenda para que el caso sea remitido a la Fiscalía General del Estado, y el comandante también dijo que se mantienen vigilantes de todos los intentos de desestabilizar nuevamente al país. Justamente sobre eso, ¿qué cambios se dieron internamente en el gobierno para prevenir que estos hechos nos vuelvan a ocurrir? El trabajo de inteligencia es un trabajo más cuidadoso. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se han formado con mucha fuerza al respecto de posibles grupos insurgentes. El ministro de Defensa ha sido claro, hay toda una directiva en Fuerzas Armadas y una directiva en la Policía Nacional para poder investigar al respecto. Siempre hay personas que quieren generar caos, pero son la minoría. La enorme mayoría está tranquila de vivir un país en paz, y es ahí donde nos tenemos que quedar. Es verdad que son acciones aisladas, hay que investigarlas. Sin embargo, hoy el Ecuador camina hacia la prosperidad, que es lo que nosotros buscamos con las decisiones anteriores de octubre y lo que el presidente planteó cuando llegó al poder. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General contra el Estado ecuatoriano por lo que dijo son graves vulneraciones a los derechos humanos en la protesta y la paralización de octubre de 2019. Se ve que hay dos versiones que se mantienen de lo que sucedió desde los diferentes actores involucrados en las protestas. Para el gobierno, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese octubre de 2019 que nos puso en vilo a todos los ecuatorianos? Pero más allá de lo que nosotros opinemos, los ecuatorianos vieron por televisión un secuestro a un conjunto de periodistas, a un general, un coronel de policía. Solamente ahí, más de 400 policías y militares fueron secuestrados en distintos lugares bajo una consigna escrita de la dirigencia de la CONAIE. Eso es lo que me imagino que la Fiscalía y los jueces estarán investigando. Estamos hablando de un delito tan delicado como el secuestro, que no puede pasar por alto. Y luego vimos toda la destrucción que se dio al respecto de una protesta que, si era pacífica, perfectamente es lícita en el Ecuador, ¿no? Quien quiere protestar pacíficamente tiene todo el derecho de hacerlo. Quien quiere secuestrar, quien quiere amedrentar, quien quiere golpear, quien quiere vejar, no puede ser. Todos vimos lo que se vivió con un periodista respetable, un periodista además que tiene muchísimos años de trayectoria en el Ecuador, como Freddy Paredes, y vimos cómo fueron y lo golpearon por la espalda.
Según lo que entiendo, eso tampoco está siendo sancionado. Esos son los temas que lamentablemente recorren ese triste recuerdo de octubre. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, hoy día publicará un libro al respecto de octubre que deja clara la posición de María Paula y que en un capítulo también yo hablo y yo reseño lo que pasó el día de la negociación. Estos documentos escritos son los que permiten que la memoria histórica no se borre, y a partir de que la memoria histórica no se borre es que no repetimos los errores del pasado. Ojalá nunca más se vuelva a dar. Hoy, como le repito y le he repetido algunas veces, el Ecuador vive en paz por la decisión de un gobierno que cree en la paz como el elemento fundamental para la relación entre los seres humanos y los ecuatorianos, por supuesto. Usted ha dicho claramente que no quiere interferir en la acción de la justicia, pero también se ha referido a hechos que no han tenido sanción, dijo así, como el de nuestro compañero Freddy Paredes. ¿No cree que la justicia, esto es una pregunta personal, yo lo siento así, que la justicia se ha demorado muchísimo en actuar en este caso específicamente? Cuando deje mi cargo tengo que responder personalmente, y al mismo tiempo, como secretario del gobierno, tengo que ser respetuoso con los otros poderes del Estado. Su pregunta infiere buena parte de la preocupación de la gente, y ojalá los jueces, los señores fiscales hagan las cosas con la agilidad con la que muchos de ellos suelen hacerlas. Por otro lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomendó al Estado una reparación integral de las víctimas y, al igual que la organización Amnistía Internacional, señaló que hubo uso excesivo de la fuerza. Además, hace 9 meses, asambleístas de oposición plantearon un pedido de juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por la actuación de la policía. Aún está en trámite. ¿Reconoce el gobierno o reconoció en algún momento que sí hubo un uso excesivo de la fuerza pública y la represión durante esa jornada? ¿Cómo va a haber uso excesivo de la fuerza pública? Teníamos 9 provincias paralizadas completamente, hospitales que no podían tener sangre, 57 ambulancias quemadas, quemaron la Contraloría General del Estado y salió el Defensor del Pueblo en una de las barbaridades públicas que se han visto a decir que habían 11 muertos, de los cuales 2 no existían, no existía la persona, y luego las otras personas estaban en totalmente distintas circunstancias de las que vivimos. 3 de ellas están siendo investigadas hoy y por supuesto nosotros abrimos todo el camino para que se investiguen, pero uso excesivo de la fuerza después de lo que vivimos y el país en paz hoy día no van de la mano. Naturalmente nosotros recibimos todas las recomendaciones, investigamos al respecto, pero el trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas fue impecable. Tan impecable como que hoy día el país está en paz. Es la mejor demostración de que el Ecuador puede salir adelante con una policía que cada vez demuestra su competencia, su responsabilidad, su seriedad y su estrecho apego y respeto a los derechos humanos, al igual que las Fuerzas Armadas. ¿Pero existieron casos de reparación integral a las víctimas o familiares de los fallecidos durante las protestas, como lo recomendó los organismos internacionales de derechos humanos? Y lo primero que hay que establecer es si es que esas muertes se provocaron por responsabilidad del Estado. Después de esa decisión es que hay la reparación integral. No se puede hacer una reparación integral si es que esas muertes se dieron en circunstancias ajenas a la decisión, la posición o el acto o la acción del gobierno. Una de las muertes, recuerden ustedes, es una persona que fue atropellada por uno de los conductores que había sido secuestrado en la provincia de La Suay. Otra de las muertes es una señora que se cayó en su casa. Es decir, primero hay que investigar qué es lo que realmente sucedió para luego pensar en una reparación. Ahora, las protestas de octubre terminaron con lo que se llamó el diálogo por la paz, en el cual pues el gobierno acordó dialogar con las organizaciones sociales para instaurar una nueva política económica en el país. Sin embargo, un año después, las diferencias entre el gobierno y estas organizaciones sociales y políticas continúan. De hecho, hubo llamados y convocatorias a nuevas protestas para este año. ¿Qué pasó con esa promesa de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas? ¿Se logró, se llevó, se concretó en algún momento? ¿Y qué pasó ahora? A ver, lo primero es que nosotros no acordamos hacer una política económica en conjunto con nadie, porque el gobierno fue electo para hacer el gobierno esa política económica, no con nadie más. Uh-huh. El gobierno escucha posiciones distintas, sobre esa base el gobierno toma decisiones. Parece que las decisiones fue recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional que nos permite tener $7,000 millones para nosotros hoy. ¿Qué lecciones cree usted que dejó esta jornada para la política ecuatoriana ahora que nos acercamos a una elección? La paz, la necesidad de que este país es un país pacífico, que no necesita complicar las cosas, que hay un conjunto de personas que viven de la violencia y que han lucrado de esa violencia, muchos de ellos prófugos, escondidos, y otros todavía no sancionados,
y que el Ecuador lo que quiere es vivir en paz y vivir con tranquilidad. Se están encontrando caminos para subsanar los problemas estructurales del país. Ese día, el día del diálogo que usted se reseñó hace un momento, la decisión del gobierno fue optar por la paz, optar por plantear los argumentos, y si los argumentos en ese momento no son lo suficientemente contundentes, buscar otro camino. Yo estuve en ese diálogo televisado y luego en el posterior, y fue la última vez que nos sentamos con la CONAIE, porque la CONAIE decidió mandarnos su posición económica que debía ser cumplida a rajatabla. Me parece bien y me parece bueno que hoy día se presenten a elecciones y de ganar pongan en práctica ese programa. A mi criterio es un programa absolutamente impracticable y absurdo. Sin embargo, si es que el pueblo ecuatoriano les entrega los votos y la confianza, pues serán ellos los que decidirán qué hacer. Ese es el juego de la democracia y esa es la democracia abierta, transparente y fuerte que deja el gobierno del presidente Moreno en relación a lo que corresponde al futuro del Ecuador. Secretario, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Siempre es un gusto conversar con usted. Para mí, muchas gracias. Que esté bien. Agradecemos a Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República.